Muy buenos días, saludamos a los que nos van a ver en las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir a nuestro estudio de esta mañana que se titula La elección de los diáconos. La elección de los diáconos. Y ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al 7, vamos a dar lectura para después desarrollar este pasaje. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien. En este pasaje que acabamos de leer, vamos a ver de qué manera se lleva a cabo el servicio del diaconado. Esta palabra diáconos en el original griego es diáconos, con K de kilos, diáconos, y se pronuncia diáconos. Y significa en el original griego servidor, trabajos domésticos, mesero. Es un servidor, en otras palabras, de servir a las mesas, el oficio de un mesero en actividades domésticas. Por favor, le encargo ahí que silencio en sus celulares. Vemos aquí en el primer versículo que la iglesia primitiva comenzaba a crecer. Dice aquí que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, vemos que aquí la iglesia primitiva se encuentra con el primer problema de que nos damos cuenta que la iglesia primitiva, que es como un ejemplo para nosotros, porque para eso se escribió el libro de los Hechos, para que nos diéramos cuenta cómo se conduce una iglesia de acuerdo al Espíritu Santo. Pero vemos también aquí que empezó a haber un problema, y aquí es donde nos damos cuenta que no hay iglesias perfectas en ningún lugar, porque nosotros no somos perfectos, estamos en ese proceso. Hasta que cuando lleguemos con Cristo allá arriba, seremos como Él, dice la Biblia. Pero en esta vida estamos siendo llevados en un proceso
Y aquí vemos de que cuando alguien dice a veces, es que yo ando buscando una iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Y si la llegas a encontrar, tú la vas a echar a perder. O sea, no hay iglesia perfecta, no hay pastores perfectos, no hay cristianos perfectos, porque solo Dios es perfecto, que nos ha perdonado y estamos en el proceso de la santificación y que Dios llama a unos para servicios especiales es otra cosa. Y aquí, en el versículo 1, para que vayamos desarrollando esto, vemos que empezó el primer problema de murmuración de los griegos contra los hebreos. Estos griegos eran judíos que habían nacido por descendencia judía en Grecia, tenían cultura de Grecia, etcétera, etcétera, y estaban los judíos hebreos que eran nativos de Jerusalén, de Israel, ¿verdad? Como hay, por decirlo ahorita, mexicanos que están en Colombia, en otros países, o como los judíos, que hay judíos mexicanos, judíos extranjeros, judíos colombianos, pero por descendencia, que traen ellos su descendencia. O sea, sus ancestros realmente fueron judíos. Y así sucesivamente vino la descendencia, ¿ok? Para que entendamos el versículo 1, de que estos judíos griegos estaban en contra de los hebreos, de que la viuda de aquellos, ¿de quiénes? Las viudas de los judíos griegos reclamaron que estaban desatendidas en la distribución diaria. Mire, la iglesia primitiva nos muestra que aquí las viudas tenían el único apoyo de la iglesia. Ellas recibían un apoyo, porque estamos hablando que hace 2000 años era otros tiempos, ¿verdad? Muy diferente al tiempo de hoy, que lo único que podían trabajar las viudas, al quedar viudas, y que no tenían el apoyo de sus hijos, era de trabajar como sirvientas con otros, y las ancianas que ya no podían trabajar por la edad avanzada, pues tenían que esperar una ayuda voluntaria de la iglesia. Y aquí viene la reclamación de que los judíos griegos estaban alegando de que no estaban siendo atendidas como debería ser, según en el acuerdo que había llegado la iglesia, que iban a apoyar. Es como hoy en día. En algunas iglesias, conforme va creciendo los discípulos, acostumbran a que cada quincena los miembros de la iglesia traigan 1 kilo de ayuda y que se guarde en una caja para que el día que alguien tenga una necesidad, que esté pasando una prueba, pero de verdad, y que veamos los frutos en ese hermano o hermana, de que en verdad sí necesita la ayuda. Para eso se hace esa recolección. 1 kilo de ayuda en despensas, y ahí está. Y sabemos también de que la iglesia no es beneficencia pública, porque hay mucha gente que no es cristiana, que cuando ven una iglesia son muy listos y se meten a pedir dinero nada más, y no es así, porque no es beneficencia pública la iglesia. Vamos a ayudar a las personas que en verdad lo necesitan, y de acuerdo a su caminar con el Señor. Porque por lógica elemental no vamos a apoyar a alguien que no quiera trabajar y que puede trabajar y que quiere que la iglesia lo esté manteniendo. O que
anda en rebeldía, no vive en santidad, no obedece, no se congrega y todavía quiere que se le apoye. Ok. Es una lógica, se tiene que utilizar esto, ¿verdad? Que eso es lo que hacían la iglesia primitiva, ayudaban. Muy bien. Pero aquí viene el detalle de que los 12, dice el versículo 2, estos 12 eran los 12 apóstoles. 11 que habían quedado, Judas se ahorcó y en lugar de Judas quedó Matías, el sucesor. Y por eso se volvieron a completar los 12. Estos 12 es el fundamento de la iglesia. Los 12 apóstoles fueron el fundamento, el cimiento de la iglesia, como comenzó. Porque el Señor Jesucristo viene, prepara, los elige, los prepara, se va el Señor al cielo y quedan los 12 para empezar a divulgar, a trabajar, a desarrollar el evangelio de la gracia. Muy bien. Entonces los discípulos convocaron, dice, a los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí es donde empezamos a ver de que la iglesia había crecido y el Espíritu Santo, que fue el que inspiró este libro, vemos de que aquí claramente lo que nos está queriendo decir Dios de que los 12 apóstoles, ellos se encargaban a predicar la palabra y estar en oración. Y nos da un ejemplo de que en una iglesia, ¿sí?, el que está responsable, el líder, el pastor, su función es dedicarse a ministrar la palabra, estudiar la palabra, estarse preparando y estar metido en la oración. Es aquí donde, de acuerdo a este pasaje, estamos viendo que un pastor no puede hacerse cargo de todo. De hacer el aseo, de lavar los baños, de levantar sillas, de recoger esto y hacer esto, porque su mente se satura y ya no se puede concentrar en la palabra. Nosotros lo vivimos esto cuando iniciamos allá. Nosotros era de todos los domingos poner las bancas, barrer, trapear para que cuando ustedes llegaran ya estuviera todo listo. Y yo a veces mi mente no se despejaba por estar preocupados de que tenerme que levantarme más temprano para arreglar todo. Y llegó el momento, dije, no es justo también. Ya es tiempo de que le demos la oportunidad de que nuestros hermanos sirvan. Mire, hay un malentendido en la iglesia de que la iglesia cristiana en general, o sea, todos los cristianos, piensan de que solo un grupo debe dedicarse al servicio. Y no es así, es un error pensar así. Todos fuimos llamados y todos fuimos llamados a servir a Dios. O sea, que cuando pensamos de que pues ahí están los diáconos y que lo hagan ellos. Y que ellos hagan el aseo. Y que ellos hagan esto. Y que ellos, no es así. Todos, uno de los que estamos acá, estamos llamados a servir. No pensemos que el hecho de que porque se va a seleccionar a un grupo de diáconos o servidores, los demás estén muy conchas y cómodos y que piensen que todo el tiempo se les tenga que servir. No es así. Si aquí estamos viendo de que los discípulos convocaron para que se escogiera un grupo de ayudantes. Por eso le di el significado en el griego, que significa ayudante, mesero. En el original griego, diáconos, servidor, mesero. Y ahí por eso dice, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas, en el sentido de que los apóstoles no querían estar perdiendo su tiempo o ocupándose en estar atendiendo a las mesas, en el sentido de quererse hacer cargo ellos también de un servicio doméstico.
Por ejemplo, si estamos viendo que en el original griego significa mesero, vemos rápidamente lo que hace un mesero en un restaurante. ¿Qué cosa hace? Servir a los que llegan. Ahorita vamos a ver la diferencia del mesero común al mesero en la iglesia, al servidor. Hay mucha diferencia. El mesero lo que llega, ¿para qué lo contratan? Va a ser mesero, se va a dedicar a quehaceres domésticos. Servir, pasar las comidas, limpiar las mesas, poner manteles, recoger basura. Al final los ponen a barrer, a limpiar, algunos a lavar trastes, etcétera, etcétera. Esa es la función de un mesero. Y algo así está arrojando la Biblia en el original griego, que los diáconos van a tener un servicio específico domésticamente. O sea, servicios domésticos. Usted me entiende a lo que me estoy refiriendo. Pero la diferencia de que Dios está haciendo un llamado y está eligiendo a personas que quieran servir como servidores, como meseros, pero que vayan a tomar en serio el servicio para que Dios los pueda honrar. Ahora, si es cierto que todos nosotros tenemos que servir, que no tengamos ese pensamiento de que por eso ya los ungieron a ellos o por eso ya los van a poner para que nos atiendan, no es así. Simplemente dice aquí que no es justo que nosotros dejemos de servir dejamos la palabra de Dios. O sea, los apóstoles querían estar concentrados en preparar la palabra, en enseñar, en predicar, evangelizar y en la oración. Y esa es la función del pastor. Por eso, aquí vemos en el primer versículo que conforme va creciendo el número de los discípulos en una iglesia, se tienen que llamar a servidores. Pero miren que dice el versículo 3. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Aquí va el llamado. ¿Para quién primeramente? Para los varones. ¿Y dónde están los varones? ¿Por qué siempre las mujeres son las que resaltan en el servicio en una iglesia? El llamado es para los varones. El diaconado es para los varones. Desde cuando estábamos allá, yo decía, ¿quién quiere ser responsable de venir a colocar las bancas temprano? Nadie. 2, 3 veces lo repetí y nadie levantó su mano. Yo me hago responsable. Ahí me di cuenta que los varones no estaban funcionando de acuerdo a la palabra. Y es por eso que vemos que en la Biblia, cuando estaba Jesús, las que más servían en el ministerio de Jesús eran las mujeres. María, su madre, la otra María, María Magdalena, etcétera, etcétera, son las que más resaltaron en los evangelios como servidoras. Cuando resucita el Señor Jesús, ¿quiénes fueron las primeritas que salieron corriendo a la tumba? María, las 2 Marías que se mencionan y María Magdalena, 3 mujeres. Y después fueron los apóstoles. Vemos entonces que no debería ser así, que el llamado es primeramente para los varones. Pero ahí está el problema. Como los varones están bien conchas, ahí calentando sillas, y lo digo para que los vayan a ver en otras iglesias. Al no querer ellos realizar su servicio, no haberles caído el 20, y por eso tengo que enseñar así, claro, sin tapujos, derecho la flecha, para que los que nos vean entiendan este estudio y los que estén acá entiendan también. Porque no hay otra forma de predicar más que con la verdad. Entonces, al no haber varones, y sí los hay, yo no digo que nunca hay, sí, hay en iglesias que sí se levantan los varones. Yo lo entendí.
Y yo cuando recién me convertí, a los pocos meses, yo empecé a servir al Señor en el staff, lo que es audio. Prender el equipo, apagar el equipo, tapar el equipo, arreglar los equipos, venir de vez en cuando a la iglesia a limpiar los equipos. Aparte del grupo de limpieza general, yo me encargaba de limpiar cualquier detallito, que cualquier falla lo reportaba al pastor, lo llevaba el equipo al taller que lo repararon, lo traía, lo colocaba. Ese era mi trabajo porque a mí me llamó la atención. Y así sucesivamente Dios me fue llamando. Ya cuando yo renuncio al grupo, cuando el pastor ve que yo, sin que nadie me dijera, ni él me estuviera señalando, no, hermano, usted no puede servir porque usted es músico mundano. No puede ser. Se callaba, dejaba que Dios hiciera la obra, él sabía muy bien. Y hasta que llegó el tiempo, cuando yo renuncio al grupo, y él sabía que yo era músico, me dijo, hermano Luis, ahora sí me gustaría que usted sirviera en la alabanza. Yo cuando estaba empezando a servir en lo técnico, digo, me gustaría estar en la alabanza. Yo sé tocar batería, sé tocar congas, sé tocar timbales, percusiones, pero dentro de mí yo sabía que no era mi tiempo porque andaba yo todavía con el grupo. Algo el Espíritu Santo me dije yo, llegará su tiempo. Y llegó su tiempo, no pasó mucho. Bueno, pero yo entendí que había que servir. Y fue así que como Dios vio mi corazón con esa actitud de servicio, me fue llevando de nivel en nivel. Muchos quieren ya ser pastores a la marucha. Y ni siquiera se la han salido a rajar, como dicen. ¿Quiere ser predicador? ¿Quieren predicar? ¿Quieren que Dios los use? ¿Quieren ser pastores? Hay que rajarse la compa. Tenemos que empezar desde abajo. El Señor Jesús es lo que vino a hacer, a servir. Él no vino para ser servido, Él vino a servir al Rey de Reyes, el Dios del universo. Se baja, toma cuerpo humano y nos viene a lavar los pies y viene a servir. Ah, no, pero nosotros queremos que nos atiendan y que nos atiendan bien. Entonces aquí vemos que en el versículo 3 dice que buscad entre vosotros. En unas iglesias cometen un error hoy en día de que rápidamente dicen, ¿quién quiere servir de diácono? Por favor, pasen a anotarse con el hermano Juanito y que los que quieran ser diáconos pasen a anotarse. Es un error. Porque es aquí los apóstoles estaban dirigiendo a otro grupo de discípulos que estaban ya maduros en que ellos buscaran. Y dice aquí los requisitos: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, o sea, de buena reputación. ¿Qué significa buena reputación? ¿Qué tiene por buena reputación? Que no se le acuse de nada. Que tenga buen testimonio. Que la iglesia pueda decir, el hermano Juanito, de verdad que lo vemos que es verdadero cristiano. Nunca le hemos sabido nada. Que sea de buen testimonio con sus vecinos. En su casa, en la calle, en la escuela, donde esté, tiene que ser de buena reputación. Porque imagínense que quiera ser diácono y que al rato se ande peleando y gritándose con los vecinos o en su trabajo, o que tenga un carácter fuerte y que esté con las palabrotas feas. ¿Qué testimonio? Que tenga que tener buena reputación. Significa, es como cuando nosotros conocemos un lugar que atienden bien, nos atienden bien, un restaurante, etcétera, etcétera. Nosotros mismos lo recomendamos. Oye, ¿ya fuiste a comer en ese lugar? Fíjate, te lo recomiendo.
esto y esto, te atienden bien, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya lo conocemos. Y es lo que estaban ordenando los apóstoles. Busquen de entre toda la congregación a 7 varones, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Segundo requisito. El primero, de buen testimonio, y el segundo requisito es llenos del Espíritu Santo. Esta palabra llenos en el original griego es pleres, así se pronuncia, pleres, y significa repleto, atiborrar, cubrir, cubierto encima. ¿Sabe qué es? En otras palabras, cuando usted está llenando un vaso de agua y lo empieza a llenar, el vaso llega al tope y empieza a rebalsar. Pues, de acuerdo al original griego, es cuando usted sigue derramando agua y el vaso empieza a derramarse a los lados y a los lados. Ese significa en el original griego, repletos. O sea que la vida de un cristiano que debe estar lleno es de que en su vida personal debe estar siempre atiborrándose, rebalsándose, rellenándose con la palabra. Es por eso. Hay un ejemplo en Éxodo capítulo 3, del 1 al 5. Cuando Moisés se presenta ante Dios y ve Moisés una zarza ardiendo. Y esa zarza ardiendo no se consumía. Y cuando se acerca Moisés, le dice Dios, quítate el calzado de tus pies porque lo que tú estás pisando es lugar santo. Y Moisés miraba que la zarza no se consumía, no se apagaba. Mire, ¿sabe cuál era el significado aparte de que los que son llamados nunca se les va a apagar el fuego de servir a Dios? Y lo vimos en Moisés. Moisés nunca bajó la guardia, nunca quiso tirar la toalla. Porque cuando Dios lo llama, fue lleno del Espíritu Santo. Y por eso los que son llamados son gente que tiene que estar llena. Cuando vemos, por eso dice, busquen. No es nada más el que quiera. El pastor, que es el principal, el líder, tiene que estar checando, verificando quiénes son los futuros líderes. No puedes poner a un recién convertido a servir. No es recomendable. Porque lo que queremos que cuando las personas empiezan a venir por primera vez y están viniendo, queremos que ellos se llenen de la palabra, estén comiendo, que sean llenos, que se estén llenando y no tengan distracción en ponerlos en algún quehacer porque van a perder su atención. Entonces, lo que más deseamos es que primero estén llenos, se estén llenando, estén aprendiendo y después de un año ya se les pueda dar un servicio de acuerdo a cómo los hayamos observado, cómo estén caminando. Por ejemplo, ahorita hay hermanas que están sirviendo en el aseo. Es una vez por mes, está tranquilo, vemos que no hay problemas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el que es llamado para diácono ya no va a estar sentadito como los demás. Los diáconos siempre están atentos, claro, sentados mientras está tranquilo, y si es necesario pararse para ir a atender tal situación, hay que pararse, y a veces ya no van a poder concentrarse en la predicación.
Y por eso los recién convertidos queremos que estén concentrados y que no se levanten y que no se estén distrayendo, y por eso no se les llama. Para que ellos avancen lo más rápido y puedan ser llenos del Espíritu Santo. Y lo que tenemos que hacer es estar en observación cómo están caminando. Hoy vamos a ordenar a 2 hermanas oficialmente, por eso estoy dando este estudio, porque hemos visto su caminar desde que comenzaron con nosotros. Ellas dispusieron su corazón a servir. Nunca yo les mandé a barrer. Ellas fueron a agarrar su escoba y empezaron a servir. Y por ciertos puntos que yo enseñaba del servicio y eso, ellos fueron agarrando la onda. Y así empezaron humildemente, sencillamente. Y hemos visto su caminar, pues que aman la palabra. Se disipulan. Porque no puedes poner a servir a alguien que no quiere disipularse. Porque se envanecen a veces. Es como los siervos de alabanza. Si no se disipulan, los de alabanza, los de pandero, cualquier servicio ya en el altar espiritual hablando, se envanecen. Piensan de que ellos merecen estar ahí y no es así. Entonces tenemos que escoger, en este caso el pastor, estar en observación. Yo estuve mucho tiempo, como dicen, checando, y iba a llegar el tiempo. Y por eso era necesario salir de allá para que pudiera llevarse a cabo. Imagínense que todo el tiempo nosotros, porque mi esposa me ayudaba, y estar con ese servicio, en esa carga, ya digo yo, ya es justo que nos ayude a alguien. Tenemos que salir de allá para que también los que quieran servir tengan el privilegio y la honra de parte de Dios, como lo vamos a ver, y para que también sean premiados. Ahora, si todos tenemos el llamado para servir, entiéndolo de una vez hoy, ¿sí? Para que no piense usted de que usted aquí va a tener meseros para que lo estén atendiendo. Cuando dice la Biblia, para que estos diáconos van a realizar trabajos domésticos, no es para servirles siempre a ustedes, sino para servirle al pastor. Porque ¿qué es lo que estaban diciendo aquí los apóstoles? Es que no es justo que nosotros perdamos nuestro tiempo o estar sirviendo las mesas. Necesitamos que alguien nos ayude en ese servicio de atención a las viudas para que nosotros no nos salgamos de nuestro oficio que nos encomendó el Señor Jesucristo. Entonces, los diáconos en sí ayudan al pastor para que la iglesia funcione. Entonces, el primer requisito de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, entre más se congreguen, entre más se disipulen, se van llenando. En cuanto vengan a la oración, todo eso sirve para que vayan siendo llenos. Es por eso que un cristiano que pudiendo venir entre semana y no viene, o que voy a ir al domingo cuando yo quiera, cuando no tenga libre, no tenga yo nada que hacer y que este domingo no me invitaron a salir, no me invitaron a pasear, pues ese domingo voy a ir. Pero estarle dando prioridad siempre a otras cosas, y no es que no salgamos, es pecado ir a pasear de vez en cuando un domingo. ¿Cuándo se van a llenar así? Que sean inconstantes. No van a avanzar. Vas a paso de tortuga. Ahora que por tu trabajo te lo implica, bueno, ok, voy a buscar la manera en mi casa de escuchar las transmisiones, de ir a la página, que ahí, sé que ahí están las conferencias ya subidas, y ahí me voy a estar alimentando.
pero no poner pretexto de que por tal motivo no fui, ya no escuché, ya no seguí la página y ahí me quedé. ¿Cuántos de ustedes se han perdido varios estudios que hemos dado? Vinieron al primer, a veces yo siempre predico por serie. Es lo mejor que se puede hacer en una iglesia, predicar por serie. Para que lo des despacio, profundamente, no hay prisa y puedan aprender mejor. Muchos vienen a la primera parte. Ya no vienen ni a la segunda ni a la tercera, o vienen en la tercera parte y ya no agarraron la onda de qué se trataba el inicio. Y así se quedan, a medias tintas. Y por eso no pueden ser llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces vemos aquí que lo que Dios está queriendo decirnos es que se necesitan ayudantes para que en este caso, en este tiempo, pues no habían sido puestos los pastores porque estaba comenzando la iglesia. Eran los 12 discípulos que se dedicaban. Y más adelante, cuando ya entra Pablo y vemos todas las cartas paulinas, ya vemos que cómo van ordenando los pastores, como a Timoteo, que el apóstol Pablo, este muchacho Timoteo, lo pone como pastor en una iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y le da las instrucciones en las 2 cartas de Timoteo. Bueno, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a los demás que ya mencionamos. Vemos aquí que Esteban y Felipe, de los demás ya no se vuelven a nombrar en todo el libro de los Hechos. Solo aparece más adelante Esteban y Felipe. Que estos muchachos, Esteban, si lo vemos más abajo, empieza el ministerio de Esteban como evangelista y Felipe también. Por ejemplo, estos 2 discípulos, hablando de estos 2 que son los que más resaltan en la Biblia, ellos eran discípulos de Jesús. ¿Y qué pasó? No se quedaron ahí y por decirlo, no, yo soy discípulo fiel de Jesús y yo anduve con él y por lo tanto, ¿dónde me voy a sobajar a venir a servir a las mesas, estar como diácono? No, yo ya estoy en este nivel y de aquí no me bajo. Piensan en algunas iglesias que el diaconado es un grado bajo, por así decirlo. Y no saben lo que se pierden los demás que no quieren servir, que el servicio, ya sea en diaconado, en otras áreas, como el de audio, multimedia, staff, etcétera, etcétera, todos los servicios son honrados por Dios. No hay ningún servicio que no quede honrado por Dios. Hasta el que lava los baños o los que hacen aseos es un servicio honroso a Dios. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Miren, vaya Mateo 23, 11 al 12. Mateo 23. El Señor Jesús dijo estas palabras: el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Esa palabra siervo aquí, en este pasaje, es la palabra diáconos también. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. ¿Qué quiere decir? No es el que, dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando dice el que se humilla será enaltecido, no es aquella persona que va a decir, bueno, pues, y yo soy humilde. No es esa forma.
en el sentido de que Él piense y tome que aunque sea el mínimo servicio que está haciendo, ¿sí? Se está humillando. ¿Por qué muchos no quieren empezar desde abajo? Como el pastor Alducin en una de sus prédicas dijo que un día llegaron dos hermanas a su iglesia y llegaron así muy fufurufas, por decirlo, y pastor, venimos de otra iglesia y nosotros somos profetizas, somos profetas. Asústame, dijo el pastor. Y queremos servir en esta iglesia y queremos profetizar. Así, ahí lo van a escuchar un día, dijo el pastor. Así, comiencen por lavar los baños. ¿Qué? ¿Nosotros? Si nosotros somos profetas, nosotros ya no somos de ese nivel. Pues a lavar los baños si quieren servir. Pues no les gustó a las señoritas, ¿verdad? Se fueron. Imagínense que esas personas que vienen con esa manera de pensar, piensan que van a ser exaltados. ¿En qué entendemos eso de que el Señor Jesús está diciendo? Es que el que quiere enaltecerse, o sea, quiere apantallar, quiere, por ejemplo, decir, no, es que yo soy de alabanza y yo canto muy bonito y toco el piano y la guitarra y por lo tanto me deben de dar la gloria y por lo tanto me deben de reconocer en esta iglesia porque si no me voy. Oye, cálmate. Miren, en Lucas 17, del 7 al 10, vaya, Lucas 17. Para que veamos lo que le acabo de decir. Dice como título, el deber del siervo. ¿Quién de vosotros, hablando el Señor Jesucristo, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué somos nosotros entonces? Siervos inútiles. Inútiles en el sentido de que no sirve para nada, no saben hacer nada, no sabemos hacer nada. Lo que estaba diciendo el Señor aquí en esta parábola es de que un amo, después de que manda a su trabajador, viene, y eso lo vemos en la vida cotidiana, excepto en algunas familias que son humildes, etcétera, que tratan a las criadas, a las sirvientas o a los trabajadores como si fueran de la familia. Son poquitas las personas que tratan así a sus trabajadores. Vemos aquí en esta parábola que este amo no venía, después de trabajar, de arar la tierra, y que viniera y, oye, Juanito, siéntate aquí por favor, te voy a dar tu pozolito bien frío y te voy a reconocer lo que has hecho. Por eso dice, no lo va a pasar a la mesa y le va a servir de comer. ¿Qué quiere decir eso? De que, por eso dice abajo, que siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. A ver, no esperemos que Dios nos los vaya a reconocer más o que Dios nos tenga que recompensar más porque le servimos. Hay un equilibrio en eso. ¿Qué quiero decir? Pregunta, ¿nosotros hacemos más de lo que se nos ha mandado? ¿Todos?
No. Entonces, si no has hecho más de lo que se nos ha mandado, entonces no esperes a que se te reconozca. No esperes que Dios. Porque si alguien hace más de lo que se le mandó, entonces ahí sí merece ser reconocido porque se esforzó más, hizo más, trabajó más. Entonces él debe ser reconocido. Pero la mayoría de nosotros no hacemos más de lo que se nos manda. Simplemente ir y predicar el evangelio, el 90% no lo hace. Tienen que servir. Nadie dice, pastor, yo sé hacer esto, mire, yo sé esto, tengo experiencia en esto, ¿le puedo servir en algo? Si yo veo que alguien viene y me dice, sí, hermano, mire, yo sé tocar un instrumento, bueno, vamos a ver qué tiempo lleva de convertido, cómo está su caminar, se está discipulando, etcétera, etcétera. Y si no, ok, hermano, gracias, te agradezco, sí me vas a ayudar, pero quiero que te estés sentado un ratito más. Porque Timoteo dice, nunca pongas a un neófito porque se envanece. No se puede poner a predicar un recién convertido porque se envanece. Al rato ya piensa que lo sabe todo. Al rato ya va a saber que ya sabe más que el pastor. Al rato piensa de que ya no necesita escuchar prédicas en internet porque ya piensa que lo sabe todo. Todo porque se le dio la oportunidad. Un neófito es inexperto espiritual. No tiene madurez. Por eso, para que no caigan en la tentación del diablo. Satanás se envaneció. Era el que dirigía el coro allá arriba. Era un querubín. Y como le dieron un puesto, que el que dirigía, de director de alabanza, imagínense, pues se envaneció, se alzó el cuello diciendo, entonces si aquí estoy, yo dirijo el coro de alabanza, entonces también puedo ser igual que Dios. Y por eso vino la rebelión, porque quiso asaltar el trono de Dios. Bueno, esa es otra historia. Entonces vemos de que somos siervos inútiles, porque no hacemos más. Ahora, el hecho de que porque yo en mi corazón he decidido servir y quiero hacer bien las cosas, hay otra parte que Dios honra a los que le honran. Primera de Samuel 2:30 lo dice, porque Dios, anótelo nada más, porque Dios honra a los que le honran. A ver, ¿qué significa honrar a alguien? Tenerle gran estima, reconocerlo. Y por lo tanto, cuando nosotros, ¿qué hacemos? Honramos a Dios. ¿Honras a Dios en tu trabajo? Cuando tú tienes un puesto y desempeñas bien tu función que te ha sido encomendada ahí en tu trabajo, tú estás honrando a Dios. Si tú tienes un negocio y no haces tranzas, no engañas a la gente con tus productos, como dicen, no le das gato por liebre, estás honrando a Dios. ¿Por qué? Porque sabes que te está observando. Entonces, en ese sentido, se invierten las cosas y Dios honra a los que le honran. ¿Cómo nos honra Dios a nosotros? ¿Cómo nos honra? Siempre y cuando, para que venga la honra de Dios, tiene que ver Dios en nosotros obediencia. Miren cómo es el equilibrio en la Biblia. Dios no puede honrar a alguien que es rebelde. Dios no puede honrar a alguien que no obedece. Dios va a honrar a aquellos que le honran. ¿Cómo le honramos a Dios? Obedeciéndole. Y cuando ve Dios tu obediencia, entonces Él te va a honrar en todos los ámbitos. Espiritualmente, moralmente, materialmente. Porque si honrar es tenerle gran estima, tú le vas a demostrar que
lo estimas tanto que le vas a dar tu apoyo. Así es Dios con nosotros. Si nosotros hacemos nuestro servicio bien, el que nos hayan puesto en la iglesia, o en tu trabajo, en tu oficina, en cualquier lugar, tú desempeñas bien tu función, Dios te va a honrar. En una película que vimos, Retos Valientes, vimos que había un muchacho cristiano que fue a pedir trabajo. Y en la entrevista le pusieron una prueba. El dueño le dijo, es que necesitamos un personal que hagamos estos movimientos chuecos, que tú me firmes unos documentos y que para que ahí obtengamos unas ganancias ilícitas. Él dijo, está muy bueno el puesto, está bien el sueldo que me están ofreciendo, pero no lo puedo hacer. Discúlpenme, no puedo hacerlo, porque estoy deshonrando a Dios, dijo. Estará muy bien el puesto de gerente, de lo que tú quieras, pero si te van a obligar a hacer cosas y tú caes en el juego, en la trampa, entonces deshonrarías a Dios. Y miren qué es lo que resultó. Este muchacho no sabía que lo que los estaban entrevistando eran los dueños. Y había una persona atrás y estaba observando. Y cuando él dijo, no, lo siento, no voy a aceptar al puesto porque voy a deshonrar a Dios, dijeron los dueños, este es el que estábamos buscando. Te estábamos probando. Y le dijeron, ¿sabes qué? Vimos tu honestidad. Te vamos a dar el trabajo. Pero, ¿por qué si no estuve de acuerdo con lo que ustedes me iban a obligar a hacer? Es que precisamente esa era la prueba que te íbamos a hacer, a ver si la pasabas. Porque nosotros necesitamos gente de confianza. ¿Qué le hicieron? Dios lo honró a este muchacho. Le dieron el puesto, ¿verdad? Y así nosotros. Dios nos honra siempre y cuando le obedezcamos. Y ahí, ¿cómo vemos que Dios nos está honrando? Mira, no te va a hacer falta nada. Nada. Todo te va a alcanzar bien. Tu familia, tus hijos van a estar bien. Porque Dios te está honrando. Porque Él ve que tú le estás honrando. Entonces vemos de aquí que regresamos al libro de los Hechos. El versículo 3 ya lo vimos, que era que buscaran a 7 varones. Y el 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si no hay ayudantes en la iglesia que ayuden con las actividades domésticas y el pastor se tenga que hacer cargo de todo, ¿cómo va a estar el alimento? No va a tener suficiente tiempo para estar estudiando. Por eso un pastor, de acuerdo, cuando ya creció un poco la congregación, ya se tiene que dedicar 100% a la iglesia. Porque ya demanda más la iglesia. Y tiene que dejar su trabajo secular. Y así comienzan todos los pastores trabajando. Porque pues son poquitas las ofrendas, los diezmos y no alcanzan. Entonces yo no voy a poner mi confianza. Si siento ese fuego en mi corazón, como lo sintió Moisés, y no se apaga en mí, voy a esperar el tiempo de Dios. Y Dios en este tiempo está probando nuestros corazones. Al pastor Alducin, él da testimonio que 11 años lo probó Dios para ver con qué motivo había entrado al ministerio. Porque hemos visto hoy en día que muchos entran con el motivo equivocado, con hacerse ricos, hacerse millonarios. Y los vemos eso en las iglesias de la prosperidad. Se han perdido, se han desviado. Entonces, tenemos que trabajar. Y gracias a Dios nos honra en el sentido de que nos alcanza lo suficiente, ¿verdad? Y eso es lo que estaban dando a entender aquí,
los apóstoles que ellos se tenían que dedicar al ministerio de la palabra y la oración. Si un pastor no tiene tiempo suficiente para estudiar, prepararse, imagínense qué tipo de alimentos se les daría. Algo chatarra, algo superficial. Un pastor al no estudiar y no prepararse, pues les va a venir a predicar lo que se le ocurrió en el último momento. Y por eso hay muchas iglesias que no crecen, no maduran por el alimento que hay. Unos, porque teniendo el tiempo, no lo hacen, andan enfocados en otras cosas. Pero los que son llamados de verdad, ellos agarran la onda y se la pasan horas estudiando, claro, ya con más tiempo se la tienen que pasar estudiando y orando, intercediendo por toda la iglesia y por otras cosas. Así debe de ser el ministerio de un pastor, dedicarse. Pero la vez pasada un pastor que lo llamaron y lo pusieron, no era su tiempo, 2 años de convertido. Pero como querían que ya crecieran las iglesias y que hubiera células por aquí, células por allá y otras misiones por allá, el pastor general cometió un error en haber puesto a un neófito. Agarra y con una congregación más o menos así, él quería ya sostenerse y no trabajar. Y agarra y dice, no, pues, ¿dónde voy a mantener mi familia con 200, 300 pesos de ofrenda para toda una semana? Un error lo cometió su pastor de él en ponerlo antes de tiempo. Otro error lo cometió también él en de no ponerse a trabajar. ¿Qué hizo? Renuncia y se mete de policías. Cambió el púlpito por un par de pistolas. No tenía el llamado. Un pastor llamado por Dios jamás va a cambiar el púlpito, ni por la política, ni porque nos ofrezcan un puesto de político. Menos por un par de pistolas. ¿Por qué? Porque por eso mencioné lo de Éxodo capítulo 3. Ese fuego nunca se va a apagar en ustedes ni en los líderes. Y eso es para todos. Ese fuego que tú tienes en estar aquí presente 3 días a la semana no se debe apagar. Por eso, cuando están así, es que están siendo llenos del Espíritu Santo, están llenándose. Porque si se vacían, es como el tanque de gasolina, que cuando el carro ya se vació, llega con puro airecito a la gasolinera. Ahí, a empujones. Así anduvieran todos, si no se llenaran entre semana. Imagínense, venir a llenar el tanque cada fin de semana. Andas como en pura, es como por decir, andas como con pura reserva. Y no debe de ser así. Con pura reserva. Por eso, es cierto que muchos vienen a medio tanque, 3/4, pero aquí el domingo, el miércoles rellenan su tanque, el viernes rellenan su tanque, el domingo vuelven a llenar su tanque. ¿Verdad? Al otro día, el lunes, volvemos a llenar nuestro tanque en la palabra, en la comunión con Dios. No te puedes conformar con comerte una torta el domingo y aguantar hasta el otro domingo. Tienes que comer entre semana para que tus pensamientos cambien, para que tú ya no pienses como piensa el mundo. ¿Verdad? Porque una persona que no se congrega como debe de ser, miren, sigue pensando como el mundo, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Muy bien. Aparte de que Dios hace diferencia, vaya a Malaquías 3, capítulo 3, versículo 3 y 18. Malaquías 3, antes de Mateo. Dice así, me voy a ir un poquito rápido. Dice como título en la Reina Valera, diferencia entre el justo y el malo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecharemos o qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea,
¿para qué me voy a portar bien? Voy a estar obedeciendo, etcétera, etcétera. Pero mire, leamos el 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? 15. Decimos pues, ahora, bienaventurados, esa palabra bienaventurados, dichosos son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, el pueblo de Israel estaba diciendo, oye, ¿de qué sirve estarme congregando, guardar su palabra, ¿sí? Si vemos que los impíos les va bien. Y nosotros que estamos sirviéndole a Dios, haciéndolo bien, vemos que no prosperamos, no avanzamos, etcétera, etcétera. Pero ese está nuestro ojo, nuestra perspectiva. Y Dios tiene otra perspectiva. Eso es lo que estaban diciendo. Es que, ¿cómo es que vemos que los impíos son prosperados? Ellos están haciendo lana y nosotros aquí, por querernos congregar, tuve que dejar mi trabajo, tuve que buscar otro trabajo para tener ese espacio y no fallar a la congregación. Y dice Dios, 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Está hablando del libro de la vida. Y para los que piensan en su nombre. 17, ya hablando Dios. Y serán para mí. Mire cómo somos para Dios. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Ahí está, ¿qué le sirve? 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre los que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia entre el que sirve y que no le sirve. Ya ve, por eso le digo que todos tenemos que servir. Es como un meme que salió por ahí. No ora, no lee la Biblia, no se congrega, no ayuna y quiere bendiciones. Qué bruto, póngale 0. ¿Cómo? Vemos que aquí Dios hace diferencia entre los que le sirven. Y hace diferencia entre el que no le sirve. ¿Quieres que Dios te honre? Tienes que servir. Ahora, cuando yo aquí les he dicho, hermanas o hermanos, quiero que se me sienten ahí más adelante, porque yo sé por qué se lo estoy diciendo, por su propio bien, porque me interesa más que se llenen. Muchos se dejaron de congregar, se vaciaron mucho tiempo en la pandemia, etcétera, etcétera. Otros están llenándose y quiero que estén ahí. Ahora, cuando yo vea que hay más necesidad, entonces vamos a empezar a llamar a otro. Al tercer diácono, yo ya estoy licando, ya tengo en la mira a uno más, porque estoy viendo su caminar. Ahora, hay otros servicios, hay otras actividades, bueno, veo que aquí me puede ayudar este hermanito, aunque veo que no anda al 100 lleno, pero yo creo que aquí no le perjudicaría su vida espiritual en que me ayude en esto. Y así los vamos colocando, ¿verdad? Entonces, hay diferencia. Y si vamos ahora a 1 Timoteo, capítulo 3, ya en el Nuevo Testamento, ahí en las cartas de Pablo, versículo 8, ya el apóstol Pablo pone otros requisitos para los diáconos. Dice así, 1 Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos, los servidores, ayudantes, los meseros, los diáconos asimismo deben ser honestos. Aquí está el requisito para los diáconos. Honesto. ¿Qué entiende usted por honesto?
que sea justo, recto, que no haga tranzas. Por ejemplo, cuando tú llevas algún aparato a un taller o tu carro a un taller mecánico y tú conoces ya a ese maestro de mecánica, el que te compone tu carro, tú lo vas conociendo si cuando lo llevas te es honesto. Porque muchos son bien trácalas. Tú lo llevas por un pequeño problemita y cuando te lo revisan allá, ya te salieron que hay que bajar el motor y que hay que hacer esto y que, digo yo, caray, si yo lo traje por una fallita nada más y usted ya me resultó que tenemos que cambiar el motor. Cuando vemos que esas personas que sirven en algún centro de servicio no son honestos, son trácalas. Y no podemos hacer como cristianos andar haciendo ese tipo de cosas. Tenemos que ser honestos, confiables. Yo llevo mi taller yo llevo mi vehículo a este taller porque sé que el maestro es muy honesto. Y cierto, yo conozco uno y ahí llevo mi moto. Probé como 3 y me di cuenta que una vez que se me descompuso la moto, me hizo comprar un chorro de cosas que al final una cosa nada más usó, fue bien vivo. Pidió para que ahí le quedaran como refacción. Y cuando yo me di cuenta de eso, al final, oye, ¿me devuelves eso y eso y eso y eso? Porque vi que no lo usaste. Sí, pero es que no, me lo devuelves. Ahí me di cuenta que no son estos. Ya así fui conociendo, fui a otro y vi que honesto, mire, no, ¿cuánto es? 30 pesos, 20 pesos, algo aquí sencillo. Mire, hasta me explica, hasta me lo enseña. No, es algo, mire, cuando vea usted así, hermano, usted, ya ve usted que si no queda y se le complica más, ya me lo trae usted. Ahí es donde vemos la honestidad. Entonces, los diáconos deben de ser honestos, sin doblez. ¿Qué significa sin doblez? Que no digan una cosa, perdón, que no digan una cosa y van con otra persona y le dicen otra. Tú sabes una versión y vas y lo cuentas de otra manera. Eso se le llama chismoso o chismosa. Chismosos. Los diáconos deben andar que sean chismosos, que anden ahí murmurando, que anden ahí con los hermanos. Ya viste que el pastor esto, ya viste que la hermana. Una cosa, se enteran, van y lo cuentan y lo elevan 10 veces más. Eso es sin doblez. No dados a mucho vino. O sea, que no sean borrachos, que no tomen seguido, que no se emborrachen de vez en cuando o cada fiesta que hay. No. Ok. Entonces podemos tomar algo, aunque sea poquito, porque dice no dado mucho. Entonces, como se dice mucho, pues entonces que sea poquitito. Ok. Mire, no me voy a desviar por este tema otro día, pero, no es pecado, ¿verdad? Vimos que Pablo le recomendó a Timoteo, por tu estómago, tómate una copa de vino, ¿verdad? Como medicina. Pero no agarremos de pretexto de que, pues porque, pues no mucho, ¿verdad? Es que el problema no está tomarse 1 o 2, el problema está de que si venías de un alcoholismo, 1 no es ni 1, 2 es 1, 3, ya valió, ya me piqué. ¿Verdad? ¿Para qué nos tentamos? Ok, pero ese es otro tema. No codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Verdad? No estar queriendo hacer dinero de una forma ilícita. Que guarden el ministerio de la fe con la limpia conciencia. Que lo que han creído, que eso guarden con limpia conciencia. O sea que si tú estás seguro de lo que se te ha enseñado, tú lo tienes que guardar con limpia conciencia. Tú en tu conciencia debe estar seguro de decir, es cierto lo que está predicando el pastor, no me queda ninguna duda porque lo estoy leyendo con mis ojos. Por eso les digo, tienen que traer Biblia. Si tú no lees con nosotros, ¿cómo se te va a quedar los versículos?
Tú tienes que ir, por eso, cuando viene gente por primera vez que no son cristianos, les prestamos Biblias o les ponemos una persona al lado porque les vaya ayudando a abrir la Biblia porque ellos no saben buscar los libros. Les ponemos para que durante la prédica ellos se vayan dando cuenta y digan, es cierto, aquí dice que no hay que tener ídolos y yo soy católico. No, pues sí, tiene razón el pastor. Y así nosotros. Tu fe tiene que crecer más. La fe viene por leer la predicación, la palabra, pero mucho más si también la lees. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Siempre en cualquier trabajo secular, cuando alguien contrata, le dice, mira, te vamos a poner un mes a prueba. La función es esta y esta. Le vamos a dar un mes y si vemos que de un mes usted desarrolla bien el trabajo, se queda con nosotros. Y si no, le damos las gracias, le pagamos un mes de sueldo que trabajó, pero lo sentimos mucho, no lo podemos contratar. Imagínate que un mesero le den instrucciones, porque hay las personas que ya han trabajado, que comenzaron a trabajar sobre eso, agarraron ya experiencia. Por eso ya hay meseros que tienen experiencia, ya no tienen que andar enseñando cómo se hacen las cosas, ya saben a lo que van. Entonces, cuando dice que los pongan a prueba, se les enseña esto y esto y esto y esto y esto y esto. Vamos a probarlos, por eso dije 2 meses de prueba. A ver si agarran la onda. Se les dio instrucciones, tienen que venir a abrir 15, 20 minutos antes. Pero que si vemos que no, que siempre están llegando tarde, a la hora, corriendo, entonces no me va a servir para diácono. Ahí están los hermanos esperando temprano, ya vinieron antes y el que puse de encargado que tenga que venir a abrir, no está. Y ya se le dijo 1, 2 veces y sigue y sigue. Y si le decimos, hermanito, hermanita, por favor, la puntualidad, le dimos instrucción que esto, no, es que no puedo, es que no sé qué, y todavía se molesta y se, como dicen, pone su gran cara, entonces no es irreprensible, es irreprensible, no es irreprensible. Irreprensible es que si uno les dice algo, sí, pastor, discúlpeme, pero tenemos que agarrar un compromiso, ¿sí? Es que el compromiso no es con el pastor, es con Dios. Le estamos ayudando al pastor, estamos para servir, atender a los hermanos, pero no puedo estar cayendo en eso. Imagínense, por eso en empresas grandes los ponen a prueba, porque si no, no dan el ancho. A ver cómo se comportan, a ver, estamos observando, a ver, porque no vaya a ser que cuando no agarren la onda y se sigan así y los pones, al rato empiezas a ver algo en ellos, ya rebeldía o malestar. Mira, va a llegar un momento, disculpen, lo siento, hermano, hermana, ya no va a usted poder seguir de diácono. Se va a usted sentar mejor y más adelante, cuando usted tome en serio el servicio a Dios, lo volvemos a llamar. Se va a ofender, se va a molestar y hasta se va de la iglesia. Y lo peor de todo, va a quedar en vergüenza. Imagínate, y hermano, ¿y por qué ya no estás de diácono? ¿Y por qué ya no te estás diaconando? Hermano, ¿y por qué ya no estás en la alabanza? Hermano, ¿y por qué ya no estás en el teclado? Es que me bajó el pastor. ¿Y por qué? Eso es lo que no queremos llegar. Para que su servicio sea puro, limpio, transparente y no pierdan recompensas. Porque puedes estar diaconando y haciendo todo el servicio y al final en el tribunal de Cristo va a ser quemado todo. Todo se va a echar a perder. Valió cheto todo lo que hiciste aquí en la tierra. Y cuando llegues y que le digas al Señor, Señor, ¿y dónde están mis recompensas de diácono? Y salgas con las manos vacías.
La Biblia dice que muchos van a salir avergonzados cuando salgan sin recompensas. Van a sentir vergüenza porque nada más la corona de la fe, que guardaron la fe. Imagínense, a eso es lo que no queremos llegar. Porque cuando vemos que alguien no le está haciendo mal el servicio, no es por mala onda ni queramos hacerlo por otra cosa, sino por su propio bien. Porque preferimos que se llene un poco más, que esté lleno del Espíritu Santo, que lo veamos ferviente con ese fuego, con ese amor, que sabe que es muy honroso, dice aquí en el versículo 11, las mujeres, para varones y vienen las mujeres diaconisas. Las mujeres asimismo sean honestas. Volvemos al principio. Ya vimos que es lo que es honesto. No calumniadoras. Calumniar significa decir algo en contra de alguien y que no es verdad. Que anden de chismosas diciendo algo que no es verdad. Eso aplica también. Por ejemplo, ustedes lo han escuchado esta palabra en el mundo, ¿verdad? Es que lo calumniaron. Dijeron que andaba con un amante y no es cierto. Y así le inventan cosas. Ese es un requisito para las mujeres. Y también para los hombres, porque aplica para ambos. Todo este pasaje que estamos estudiando. Sino sobrias. ¿Qué entiende por sobrias? Es que, por ejemplo, es lo contrario de borracho. ¿Verdad? Vienes borracho, veniste borracho, llegó borracho, pero cuando decimos llegó sobrio, en juicio, no tomó. Entonces quiere decir que no hagas cosas que no deberías de hacer, porque el borracho hace cosas que ni se da cuenta. A veces quedan tirados, vomitados, ¿verdad? Y no se dan cuenta. Pero cuando están sobrios saben lo que hacen. O sea, piensan lo que están haciendo. Por eso en Hechos 6 decía llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y cuando decía Hechos 6 y de sabiduría, que sepan a pensar, o sea, gente sabia, no gente mensa. Eso es lo contrario. Es la palabra que usa para alguien de que capichen, no agarra, no entienda la onda. Se le tiene que andar, dice y dice y dice. No, gente sabia. Se le enseña una vez y ya tiene que agarrar la onda. Que bueno, con una duda, cualquier cosa, de vez en cuando es otra cosa. Pero gente llena de sabiduría. Y dice aquí, fieles en todo. Esta palabra fieles se refiere primeramente al Señor. Serle fiel al Señor en todos los aspectos. En todos los aspectos. Porque si le eres fiel al Señor, vas a serle fiel a tu iglesia, a tus hermanos, a tu pastor. Entonces, cuando vemos que alguien es fiel en todos los aspectos, dice más abajo que son dignos de confianza. Esta palabra fiel es, mire, ¿qué dice Apocalipsis 2:10? Anótelo nada más. Sé fiel hasta la muerte. Anótelo. Y yo te daré la corona de vida. Fiel en todo nuestro caminar y fiel hasta que muramos. En todo lo que nos ha encomendado el Señor. Serle fiel a Él. En toda nuestra vida, en todo nuestro servicio. Si serviste toda tu vida de lavar baños, bueno, le fuiste fiel en ese servicio a Dios. Pero Dios te va a dar una recompensa. O sea, nadie se va a quedar sin recompensa de los que sirven al servicio más mínimo. Porque piensan
en el mundo hay este pensamiento, que el puesto más honroso es el del gerente. En cambio, el de aseo, el que lava los baños, pues es el más menospreciado. Dijo Jesús, en el reino de Dios no es así. O sea que el de hasta abajo va a ser exaltado. Las naciones se enseñorean, dice el Señor, y los gobiernos se enseñorean. Pero en el reino de Dios no es así. Porque el más humilde va a ser exaltado. O sea, que aquí en la congregación nadie, ningún puesto, porque aquí piensan que el que lava los baños es el más sencillo, ya, como que ya el servicio, no. Porque miren, y eso es ahí donde vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él siendo Dios del universo, se baja, se despoja a sí mismo, toma cuerpo humano y viene a servir, a lavar los pies. Nunca vino a exaltarse. Nunca vino a fanfarronearse que Él era el Hijo de Dios y que yo soy Dios en la carne, etcétera, etcétera. Nada, dijo. Por eso cuando Él le lava los pies a sus discípulos, y Pedro lo entiende literal, y muchas iglesias todavía lo entienden que es literal, no era así. Les dijo Jesús, ¿ven lo que estoy haciendo? Así ustedes hagan lo que yo estoy haciendo. Si yo, que soy el Dios del universo, le estoy viniendo a lavar los pies, estoy demostrando que yo soy un Dios humilde. Y por eso Jesús dijo, sean mansos y humildes como yo lo soy. Amén. Ustedes hagan con eso, compórtense así. No, porque hay unos cristianos que, por ser cristianos, piensan de que, ya son hijos de papi. No, tampoco. Sino que Jesús estaba demostrando que tenemos que ser humildes. No es que se haga literal, era un ejemplo, una ilustración estaba dando Él. Imagínate que un gerente de una empresa, eso no lo hacen allá en el mundo, que va a venir y va a agarrar su escoba y que se va a poner a barrer y a trapear en los baños. Y que llegue el que le corresponde eso, oiga patrón, ¿y qué le pasó? ¿Por qué está haciendo eso? Usted no le corresponde eso. No, Pancho, yo te voy a ayudar ahora, yo también lo voy a hacer. Pero no lo hay. Eso es lo que hizo Dios. Él vino como si hubiera venido a lavar los baños, a barrer y a trapear, a servir, etcétera, etcétera, en ese sentido de humildad. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. O sea que no anden de mujeriegos, ¿verdad? Y eso lo entendemos que por eso hay que tener mucho cuidado a quién llamamos, a quién escoges, ¿verdad? Porque no puedes, no por eso. Imagínense un varón que está saliendo del mundo, del alcoholismo, de las mujeres, y lo llames. Apenas está empezando a llenarse, sernos transformados. Mejor que se siente un tiempecito. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, o sea, que sean ejemplos. El varón, dice, porque aquí se refiere al varón, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, que sean ejemplos, que sean cabeza y que no cola. Que ellos sean los que lleven el timón, que ellos sean los que estén jalando a sus hijos y que no los hijos y la esposa lo estén arreando a él. Y apúrate, ya nos va a agarrar la tarde. Mira, ya son 5 para las 6, 5 para las 10. No, a ver, hijitos, a las 9:30 los quiero a todos listos, nos vamos. Porque vamos a servir un Dios vivo. 4 para las 10, 20 para las 10 tenemos que estar allá. No que lo tengan que estar arreando a él. Por eso hay que gobiernen bien sus casas. Porque más arriba dice que los que quieran ser pastores, obispos, si no gobiernan bien sus casas, ¿cómo van a gobernar la iglesia de Dios? No se puede. 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, el servicio, ganan para sí un grado honroso. Aquí está lo que les decía yo.
un grado. Es por eso, cuando nosotros vamos a poner hoy a los primeros diáconos, ellos van a ser puestos en un grado, una jerarquía espiritual delante de Dios, nada más de que van a ser respetados por los demás, porque se lo ganaron, porque hemos visto su caminar y no fue el pastor. El pastor tiene que ser dirigir por el Espíritu de Dios. Tenemos que pedirle dirección a Dios si es su voluntad o no. Y Dios nos va confirmando. Por eso no fue la primera. Y ahí a ver quién quiere y ya, de una vez, pum, y ya. No es así. Calma. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando dice, ejerzan bien porque los que ejerzan, ya expliqué. Si hacen bien su función, ganan para sí un grado honroso. Dios los va a honrar. Eso es lo que hablé hace rato. Dios los va a honrar. Les va a demostrar Dios que los ama mucho a los diáconos. Y cuando tú demuestras que amas mucho a alguien, lo tratas bien, lo apoyas, le demuestras tu cariño, lo honras delante del público. Dios es lo que hace, honra públicamente a los que honra. Porque no sería escondidas. Cuando alguien aquí honra a un artista, a un funcionario, a un presidente, y están reconociendo, bravo, bravo, y están reconociendo y le están dando la honra, están reconociendo que le están dando gloria al hombre. Lo están reconociendo. Y nosotros cuando estamos en la alabanza, alabando y adorando y cantando, estamos honrando a Dios, estamos reconociéndole que Él es nuestro Dios. Y es así como Dios honra a los que le honran, y más los que ejerzan bien el diaconado, para que más adelante no haya necesidad de que haya que bajarlos y queden en vergüenza. Felipe y Esteban, ¿qué pasó con ellos? Termino con esto. Cuando ellos son llamados, que fungieron como diáconos, ¿qué pasó más adelante? Dios los exaltó, los utilizó de gran manera, que a Felipe era evangelista. Lo utilizó, y vemos un ejemplo cuando le predicó al etíope. ¿Se acuerda? Que pidió que bajaran y lo bautizó de una vez en un charco que había ahí. O sea que, ¿qué es lo que hace Dios? Que así como comienzan con un servicio, ¿sí? De mesero, de lo que tú quieras, y etcétera, etcétera. Conforme Dios va viendo sus caminar, a los diáconos, varones, muchos de ellos al rato los llama para pastores, para otra función, para líderes, porque Dios ya vio su caminar. Que lo poquito que se les encomendó, como dice la palabra, en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poquito que yo te doy me eres infiel, me vas a ser más infiel si yo te doy más, no vas a cumplir. Entonces, Felipe y Esteban, Dios los usó tremendamente. Aunque Esteban fue poco tiempo lo que duró, pero Dios lo honró, dándole mucha sabiduría, que cuando le predicó a los judíos ortodoxos, les dio una sabiduría en ese momento Dios, que los dejó callados, nada más predicándoles cómo venía la historia desde Abraham, etcétera, etcétera, hasta Jesús, que no soportaron y por eso lo mataron. Pero dice la Biblia que Esteban era lleno del Espíritu Santo. Hablaba sin denuedo la palabra, sin tapujos, sin miedo a que lo criticaran. Por eso, cuando dice, me serán testigos, martureo, tenemos que entender que nosotros estamos expuestos como mártires. Nos puede costar la vida. Y ahí, cuando tú dices, amén, no me importa, es que de verdad eres un testigo de Cristo. Y de verdad el Espíritu Santo está dentro de ti. Porque Jesús fue un mártir. Jesús tenía el Espíritu Santo del Padre. Y no le tuvo miedo a nadie. Y no le importaba lo que se le venía encima. Él seguía
el mandamiento del Padre, su función. Ya sabía el plan que traía. Nunca se acobardó. Con mucha sabiduría el Señor predicaba, y cuando le insultaban, hablaba mal de él, no callaba, no se ponía al tiro, ni les contestaba, nunca se les puso al tiro. Les contestaba con sabias palabras. Y es por eso que Dios, cuando ve ese tipo de servicio, Dios nos activa, Dios nos da sabiduría. No te creas que porque no puedas compartir ahorita no. Dios te va a activar, te va a dar sabiduría. ¿Qué dijo Moisés cuando lo mandan? Ve a sacar a mi pueblo. Ay, Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí si soy tartamudo? Yo no voy a poder, soy tartamudo, tatarateo al hablar, no voy a poder hablar. ¿Y qué le dijo Jehová? ¿Qué acaso el que hizo la boca no hablará? ¿El que hizo el oído no oirá? Es más, para que veas, Moisés, el que va a hablar es tu hermano. Yo voy a utilizar a tu hermano para que le hable delante del faraón, mientras tú agarras la onda. Y así fue. El que hablaba era Aarón, y más adelante, ahí está, ya lo vemos a Moisés predicando en el monte Sinaí, en el desierto. No te cierres. No tienes que tener una actitud positiva. Eso es muy importante. Siempre los diáconos, actitud positiva, nunca negativa. Ay, es que no vamos a poder, es que no se va a poder hacer. ¿Cómo de que no? Claro, hay situaciones que de plano no se van a poder y también tenemos que ser prudentes. Pero siempre tenemos que tener una actitud positiva, apoyar al pastor, apoyar a la iglesia. Sí, se puede, ¿verdad? Porque imagínate, en un trabajo vas con una actitud negativa y no, eso no nos va a servir. Ahí están los requisitos. Que piensen y actúen positivamente. ¿Ok? Bueno, dice por final, anótelo nada más. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón, o sea, mis recompensas, conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo y traigo muchos premios para repartir a los que hayan hecho lo que les encomendó, de acuerdo, según sus obras, según lo que se les encomendó, y lo hayan hecho bien. Por eso cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, algunos les van a abrir la catafixia, ¡fum!, como Chabelo, lleno de premios. Para mí, sí, para ti, te va a decir el Señor. Y cuando de repente a algunos le abran la catafixia, ¡bum!, como Chabelo, nada más una cuchara. Y allá no va a haber catafixia, que lo podían catafixiar por otro más grande, ahí ya. Imagínense nada más aquellos que salgan con una plancha, por decirlo, lo estoy ilustrando para que nos ven. Y mientras otros se lleven los montones de premios, ¿no? Son 5 coronas, 5, como dicen en lo secular, premios, 5 Óscares. Algo así como en el mundo. Unos se llevan 5 Óscares, unos 2, otros 3, ¿verdad? Y así en el tribunal de Cristo. Muchos van a llevar las 5 coronas, otros 4, otros 3, otros 2 y otro 1 nada más. Los que lleven 1 son los que pasaron de panzazo. ¿Verdad? Qué triste. De panzazo en la primaria, de panzazo en la secundaria, en la prepa, y de panzazo vas a entrar al cielo. Ya sería el colmo. Por lo menos, haz bien aquí las cosas para que por lo menos allá ya no pases de panzazo. Bueno, ok. Vamos a ordenar entonces a 2 hermanas. Le voy a pedir que pase mi hermana Sandra y mi hermana Patti. Música instrumental, bajita. Se van a poner de pie.
Sí. Uno que filme y uno que tome foto, porque la cámara no capta todo, para que quede para la honra de Dios. Va a extender su mano sobre ellas, sobre nuestras hermanas. Y ustedes, así como están, inclinen su rostro y cierren sus ojitos. Mi amor, ¿me ayudas aquí, por favor? De aquel lado, mi hermana Pati. Y pongan sus manos sobre ellas y vamos a ordenarlas como diáconos, las primeras diáconos en la congregación. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, primeramente, porque es tu palabra la que nos hace discernir, entender cuáles son los requisitos de los diáconos, cómo debe de funcionar. Y en el nombre de Jesús estamos delante de ti y delante de la congregación, la iglesia, para honrar en esta mañana a nuestra hermana Sandra y nuestra hermana Patti, las primeras diáconas, diaconisas, Señor, en esta congregación. En el nombre de Jesús, hoy imponemos las manos sobre ellas. Imponer las manos significa apartar para un servicio específico, para poner apartes. Por eso cuando imponemos las manos a alguien que se acaba de convertir, lo estamos apartando para el servicio de Dios. En esta mañana, en el nombre de Jesús, honramos y ordenamos a nuestra hermana Sandra, que hemos visto su caminar, su servicio, su actitud. Como dice tu palabra, busquen a personas llenas del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, aquí hemos encontrado a las dos primeras siervas tuyas. Así que te pedimos, Padre, que tú las bendigas, las llenes de más sabiduría y más de tu Espíritu Santo. Que cada día ellas sean llenas más de tu Espíritu Santo. También por la vida de mi hermana Patti, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de tu sierva, por su buen testimonio y su caminar. Hoy tú, Señor, les haces el llamado para servirte, porque tú eres el que hace el llamado. A través de tu Espíritu Santo somos guiados, discernimos, sentimos esa convicción en nuestro espíritu de escoger a los que te van a servir como diáconos. Así que en el nombre de Jesús, Señor, gracias por estas primeras siervas tuyas. Las bendecimos, Padre, y que tú seas el que las dirija de hoy en adelante. Que entiendan la responsabilidad de este servicio, que es muy serio, que tú las vas a honrar en todo tiempo mientras ellas caminan. Que sean fieles hasta la muerte, como dice tu palabra, porque tú le darás la corona de la vida. Tú vienes pronto y vas a recompensar a cada uno de tus siervos. Así que en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pasen a su lugar. Ahorita las felicitan. Vamos a terminar la transmisión. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por estas primeras hermanas. Esperamos que muchos de acá también más adelante se animen a servir. Para todos hay un puesto. Así que, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos llena, la que nos da sabiduría, donde aprendemos cómo debe funcionar una iglesia. Y así queremos seguir siendo dirigidos por tu palabra, por tu Espíritu Santo. A los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Cristo. Ha pasado por tu mente servir a Dios. Y podrás hacer obras buenas, pero hay que hacerlo a la manera de la palabra. ¿No te gustaría a ti, que nos ves ahí en las redes sociales,
Y a los que vinieron por primera vez en este lugar, si alguien vino por primera vez, este es el encuentro que tú tenías con Dios. Dios tenía preparado este día para ti que me ves. Hoy es el día que Dios quiere perdonarte tus pecados. Y te queremos invitar a los que nos ven ahí y a los que están por primera vez aquí. Si quieres invitar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepiente de tus pecados. No es casualidad que hayas venido aquí por primera vez, ni que estés viendo este video por primera vez. Si tú quieres invitar a Jesús a que entre a tu corazón y dejar que Él te guíe a una nueva vida, que descubras qué es lo que sentimos nosotros cuando venimos a un lugar, a adorar, a alabar a Dios y a escuchar su palabra. Si tú quieres invitar por primera vez a Jesús, dile ahí donde estás, desde tu lugar, a los que están aquí por primera vez, ahí donde tú estés, joven, señora, señor, muchacho que nos ve, ahí donde estás, repite conmigo estas palabras en voz baja. Cierra tus ojitos, inclina tu rostro y dile así con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo ante tus ojos. Señor Jesús, te pido que me perdones todos mis pecados en este momento. Entra a mi corazón, te necesito en este instante. Creo que moriste por mí en la cruz y pagaste la deuda de mi pecado. Ahora yo te entrego mi vida. Enséñame a vivir el resto de mis días para ti. Séllame con tu Espíritu Santo. Lávame con tu sangre preciosa. Y gracias por salvarme en esta hora. Creo que por fe me has perdonado todos mis pecados. Y gracias, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, has hecho esta oración, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Esto se recibe por fe. Cristo te ha perdonado tus pecados. Cristo ha entrado a tu corazón. Lo que tienes que hacer es congregarte, empezar a leer la Biblia en el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis, y que busques una congregación cristiana cerca de tu casa, donde te enseñen el Evangelio de Jesús. No quieras vivir aislado de Dios. Todos necesitamos un Salvador. Y si tú has orado, es que porque has entendido que Jesús es el Salvador del mundo. Así que te bendecimos. Si quieres conocer la congregación, vives en esta ciudad, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Escríbenos un mensaje, un messenger, un inbox, para conocerte y orar por ti. Nos gustaría conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.